Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 10, 34 a 43. Y este título, vamos a titularlo, El que hace justicia está aceptado en él. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Vamos a leerlo. Versículo 34, una vez más, que dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Entonces, ¿quién era el que tenía la responsabilidad de ir a la casa de Cornelio? Nosotros sabemos que era Pedro. Pedro era el indicado que necesitaba estar allí en la casa de Cornelio, la primera casa gentil a la que Pedro habría entrado en toda su vida. Probablemente Pedro no sabía lo que Dios planeaba hacer, pero pronto lo descubriría junto con los judíos cristianos de la circuncisión que Pedro había traído consigo. Pedro abrió su boca, como dice, y comenzó a hablar con la palabra de verdad. Lo que se le mostró a Pedro era diferente del Antiguo Testamento, es decir, la ley mosaica en que cuando Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, su nuevo pacto estaba tomando efecto. Por lo tanto, Dios abrió la puerta para que el Evangelio pudiera ser predicado a los gentiles y aquellos eran de cada nación en lugar de solo una o unas pocas naciones en el mundo. Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas y eso significaba que no importaba en qué linaje uno naciera físicamente, sino que lo que realmente importaba era que la persona estuviera obrando justicia y si uno lo hacía, entonces Dios puede y aceptará a la persona. Cuando Pedro seguía a Jesús, es posible que Pedro aún no haya comprendido
completamente ese es concepto. Sin embargo, cuando Jesús murió por la humanidad, no fue solo por los judíos, sino que fue crucificado por los judíos y los romanos y para todos. Aleluya. O sea, por el pecado que uno hace. Hacía. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 35. Versículo 35 nos dice así, aleluya, gloria a Dios. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a Jesús. Amén. Debió haber un sentimiento prevaleciente de que solo los judíos iban a ser salvos. Sin embargo, el apóstol Pablo sacó a la luz algo sumamente importante y fue el hecho de que en el Antiguo Testamento Dios una vez le hizo un juicio, juicio juicio a la ignorancia. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 17, 30 y 31. Y esto nos dice así, aleluya. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya y gloria a Dios. Amén y amén. Entonces la ignorancia de verdad fue, mm, entonces, aleluya, gloria a Dios. La ignorancia en aquel día, en el Antiguo Testamento, Dios no estaba mirando esa ignorancia. O sea, por lo tanto, Dios pasó por alto la ignorancia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy en la era de la iglesia, las cosas son diferentes. Las personas son llamadas a arrepentirse de sus pecados. Y como dice Hechos 17, es para todos los hombres en todas partes. Y eso significa que no solo los judíos están llamados al arrepentimiento, sino que todo hombre de cada país también está llamado a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y cuando las personas, como dice, obran justicia, eso significa que son aceptadas ante Dios. La pregunta sería, ¿qué es la justicia? Dios esperaría que la humanidad se volviera hacia Él para darle gracia por lo que había hecho al hacerse hombre, al dar su vida humana en la cruz, al vencer la muerte y obtener la victoria. Todo por la humanidad para que pudiera ser salva. Amén. Al comprender que Dios tiene tantos dones espirituales para la humanidad hoy y que la humanidad viviría para Él. Así parece que cuando Pedro se refirió a la acepción y cuando uno recurre al libro de Génesis 4, la forma en que em, Abel obtuvo la acepción fue que había
ofrecido un cordero en sacrificio a Dios y Dios había aceptado el sacrificio. Aleluya, gloria a Dios. Él lo aceptó y lo consumió en el fuego. Así se puede afirmar que los gentiles estaban allí. Pedro estaba afirmando esencialmente que fueron aceptados por Dios ya que habían estado obrando justicia en lo que habían conocido. Por lo tanto, los sacrificios de muchos de ellos fueron aceptados por Dios y eso significaba que el siguiente paso recibir- recibirían el Espíritu Santo, porque así es como Dios acepta a uno hoy. Él derrama su espíritu sobre la humanidad, sobre aquellos que son aceptados por Él. Por lo tanto, es necesario procurar la acepción ante Dios y ciertamente no acusar a Dios o la idea de que cuando uno aún no ha recibido el Espíritu Santo, entonces no es para Él, es para todos. Pero nuestro corazón y sacrificio a Dios deben ser aceptables. La verdad es que muchos hoy han recibido el don del Espíritu Santo, pero fueron aquellos quienes fueron aceptados por Él. Por lo tanto, uno tiene que buscar la acepción de Dios y buscar el Espíritu Santo. Porque Dios puede y aceptará un verdadero arrepentimiento de corazón. Él también lo mostrará derramando su espíritu. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 36. Aleluya. Y versículo 36 nos dice así, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya, Señor de todos y gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Dios fue quien había enviado la palabra. Su palabra, por supuesto. Él tenía un propósito en mente con la palabra que había enviado y ese era a los hijos de Israel con el propósito de conocerlo como uno y amarlo y amar al prójimo también. Y con el propósito de mostrarles un comportamiento correcto. Sin embargo, cuando los hijos de Israel no se portaron bien con Dios ni con su prójimo, Él les envió profetas para instruirlos en justicia. Sin embargo, aquí Pedro está declarando que Jesús fue quien no solo predicó sino que la palabra predicada era la palabra de Dios. No que Él, Jesús, fuera una entidad diferente de Dios, sino que en realidad era Dios manifestado en carne. Hay personas que pueden hablar la palabra de Dios, pero no son Dios. Cuando Jesús habló, era la palabra de Dios, pero al mismo tiempo el que hablaba era Dios encarnado. Sin embargo, ser Dios en carne significaba que tenía las mismas limitaciones que el hombre, es decir, necesitaba caminar, usar su propia boca para hablar y que los hijos de Israel lo escucharan usar una voz audible. Sin embargo, como Dios también podía
persuadir al pueblo a escucharlo. Aleluya y gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué predicó realmente Jesucristo? Jesús había predicado la paz, sin embargo, lo que era paz para Jesús en realidad no era para otros. Algunos otros pueden haberlo, haberlo tomado a la ofensiva, perdón. Pero en verdad, si uno realmente creyera lo que él dijo y hiciera lo que él dijo, la vida de la persona terminaría en paz. En otras palabras, aquella persona que ama a Dios y hace lo que Jesús dijo que hiciera, tendrá una vida pacífica. Sin embargo, si uno hace justo lo contrario de lo que Jesús había dicho que hiciera, es cuando no tendrá el mismo sentimiento de paz en su espíritu. El espíritu de la persona se sentirá infeliz, incluso algo resentido o amargado. La persona tendrá algunos malos sentimientos que no son buenos para su propio espíritu. Ese es el problema que uno enfrentará al ir en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, yendo en contra de la palabra del hombre, uno no enfrenta el mismo malestar en el espíritu. Puede que uno no tenga las mismas gracias con los demás porque ha elegido agradar a Dios en lugar del hombre. Pero servir y agradar a Dios va mucho más allá de intentar agradar a la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando uno quiere agradar a Dios, aleluya, y también está reaccionando. Cuando uno agrada a Dios y reacciona de esa manera, en lugar de complacer a la humanidad, entonces la humanidad puede entender algo para que la persona haga lo que cree que debe hacer, hasta el punto de que intentarán hacerlo ilegal. Sin embargo, el que sigue el Espíritu de Dios siempre estará en paz con Dios y eso es mucho mejor que atender al hombre. Aquí Pedro anunció que Jesús es el Señor de todos. Él es el Dios de toda la eternidad y el gobernante del universo entero. Lo que Él dice es válido y es a Él a quien realmente debemos seguir en lugar del hombre. Aleluya y gloria a Dios. Vamos a leer versículo 37 que dice así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, Juan era aquel que predicó. Amén. Juan fue quien, por supuesto, predicó del que vendría después de él, es decir, de Jesucristo, presentándolo como el Hijo de Dios, el que quita los pecados del mundo, es decir, él quitará nuestros pecados si así lo deseamos y hacemos las cosas que Él nos ha pedido que hagamos para que nuestros pecados sean quitados. Pedro predicó a los gentiles como si algunas de las cosas que estaba predicando lo supieran porque no se hacía en un rincón.
pero muchos habían oído de su predicación y enseñanza. Es muy posible que Cornelio y otros que estaban en esa misma casa hubieran escuchado la predicación o enseñanza de Jesús una o dos veces y realmente le hubieran creído. La predicación que Jesús había hecho comenzó, como ya se ha dicho, en Galilea, pero luego se extendió también por toda Judea, tras la presentación de Juan Bautista como Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Juan Bautista encontró su fin a manos de Herodes, pero Jesús había sufrido una muerte mucho más extrema a manos de los romanos, pero fue entregado por su propio discípulo, uno de los que había visto todo su actúa y hasta se le dio poder para expulsar demonios y sanar a los enfermos. Los judíos también instigaron su propia muerte. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 38 y 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya. El que unge es Dios, Dios mismo. Gloria a Dios. Así es. Amén. El que unge es Dios. Cuando uno dice que cierto predicador es ungido, no es del hombre, sino que la persona en realidad ha recibido algo de Dios mismo. Jesús tenía poder sobre los demonios porque dice que Dios estaba con él. Jesús libró de aquellos espíritus opresivos a todos los que habían venido a él. Cuando las personas son oprimidos por el diablo, ciertamente no sienten paz, pero la paz les es arrebatada por el espíritu de opresión. Cuando Jesús vino y liberó a la gente, ellos sintieron paz y ya no había opresión en sus vidas. La paz reinó en sus vidas cuando Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo. La opresión es diferente de la posesión. La opresión es cuando el diablo va y viene y hace que la persona se siente oprimida y muy mal en ciertos momentos cuando el diablo está cerca. Sin embargo, la posesión parece que lo es todo el tiempo. Ser librado de la opresión del diablo significaba que Jesús había puesto una barrera para que el diablo ya no pudiera rodear a la persona. Pero por lo tanto, así como los judíos tenían barreras para no entrar a las casas de los gentiles antes de Pentecostés o incluso antes del día en que los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo, esas barreras ya no estaban vigentes. Por el contrario, se pusieron barreras para el diablo y ya no pudo acercarse a ellos a quienes antes tenía acceso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 39. Y 39 dice así. Aleluya. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Y dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. Aleluya y gloria a Dios. Jesús había llevado el dolor y el sufrimiento en la cruz para que nosotros mismos no tuviéramos que afrontar una eternidad con dolores y sufrimientos peores que en el cuerpo, porque serían nuestras almas, mente, cuerpo y espíritu. Es cierto que uno sufre, la mente se ve afectada. También el cuerpo y el espíritu, pero en el infierno el tormento es tan indescriptible que las palabras ni siquiera pueden expresar el horror de ese lugar. Los apóstoles fueron los testigos, es decir, los que antes se llamaban discípulos de Jesús, se convirtieron en los hombres con el mensaje de Jesucristo a un mundo perdido. Así llegaron a ser testigos de Jesucristo en Judea, Galilea y Jerusalén. Habían testificado de él en todos los lugares donde habían ido para acercar a la gente a Dios y alejarla del pecado y de no sentir la paz. Si la gente los escuchaba, recibían paz en sus corazones. Pero claro, al creer en Jesús, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer versículo 40 y también 41. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice así. No a todo el pueblo, sino a los testigos. Gloria a Dios. Aleluya. Decimos 40. Aleluya. 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aleluya. En gloria a Dios. Dios había resucitado a Jesús al tercer día. Y muchos de los que creyeron pudieron verlo. Sin embargo, no se apareció a los hombres incrédulos. Él, en cambio, se, se concentró en aquellos que sí creían en él. Así se sintieron tranquilos en sus creencias sobre él. Aleluya. Jesús no fue a todo el pueblo como Pedro mencionó aquí. Aleluya. Jesús había ido a las personas que respetaban su palabra y querían vivir su palabra en verdad. Ellos eran los que también iban a difundir su verdad a otros. Pero por eso fueron llamados sus testigos, porque han sido capacitados para ir a otras áreas y testificar acerca de Jesucristo, llevando las buenas nuevas de Jesucristo a otros. Además, aquellos que comieron con él y caminaron con él fueron los elegidos para difundir el hecho de que él había hecho esas cosas por la gente. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a leer versículo 42 y también 45, 42 y 43, perdón. Aleluya, 42 y 43, que dice,
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Y eso sí es muy bueno. ¿Ok? Nosotros recibimos perdón de pecados por el nombre de Jesús. Lo interesante de este versículo es que él es el hecho de que Jesús, el que resucitó de entre los muertos, no por otros, sino que él mismo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Era el mismo que se sentaría en el trono en el cielo y juzgaría a todo hombre. Aleluya. Gloria a Dios. El que resucitó de entre los muertos, ah, él, aleluya, él resucitó no por otras personas que lo resucitó, sino que él mismo resucitó a sí mismo. Amén. Aleluya. Era el mismo que se sentaría en el trono en el cielo y juzgaría a todo hombre. Los apóstoles fueron los primeros en testificar acerca de Él como Dios y que Él está sentado en el trono en el cielo y que juzgará a cada persona que jamás haya vivido. Aleluya. Gloria a Dios. 43. De él dan testimonio todos los profetas que por su nombre todo aquel que en él cree recibirá perdón de pecados. Además, aquellos que vengan a él invocando su nombre en el bautismo en agua recibirán remisión de pecados. Es decir, aquellos que creen en el nombre de Jesús y la importancia de ser bautizados en ese nombre, el nombre de Jesús, recibirán la remisión de los pecados, reciban el perdón de sus pecados. La publicación del nombre de Jesús es lo necesario para que la humanidad pueda tener salvación a través de su nombre. Todos los profetas testifican que es a través de su nombre que la gente recibe la remisión de los pecados. Y eso es ahora mismo en la era de la iglesia. Está disponible para todos si simplemente lo reciben, creen en él y se bautizan en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no importa si son del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, es a través del nombre de Jesús que las personas obtienen la remisión de los pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Es si aquellos, aleluya, aleluya, hoy en día nosotros sabemos que recibimos perdón de pecados por medio del nombre de Jesús. Aleluya. Es, es ahora se puede recibir perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Es por el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Es algo muy fantástico. Entonces, no importaba si los profetas eran del Antiguo Testamento, ellos a testificaban que por su nombre la gente iban a recibir remisión por
remisión de sus pecados por el nombre. Aleluya. Y nosotros sabemos que hoy en día es el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga hoy en día. Amén.